Quiero brindar, anunció Josh, levantando su copa mientras todos en su fiesta de inauguración se giraban para mirarlo. Sus ojos brillaban de emoción, una expresión que había visto innumerables veces cuando estaba a punto de robarle el protagonismo. Por nuevos comienzos, nuevos hogares y... Hizo una pausa dramática. En memoria del abuelo. Un silencio respetuoso invadió la sala. Nuestro abuelo había fallecido hacía apenas 4 días, y la herida aún estaba fresca para todos nosotros. Levanté mi copa junto con todos los demás, honrando en silencio al hombre que tanto había significado para mí. Hablando del abuelo, Josh continuó, dejando su bebida en la mesa de centro, tengo un anuncio que hacer. Lo observé mientras buscaba en su bolsillo y sacaba un sobre, ligeramente desgastado por los bordes. Me dio un vuelco el corazón. Había algo en su mirada que me inquietaba. Antes de morir, mi abuelo me dio esta carta, dijo Josh, y su voz resonó por toda la sala de su nuevo hogar en Denver. Quería que yo tuviera su casa de vacaciones junto al lago, el lugar que todos amábamos de niños. La sala estalló en murmullos de sorpresa y felicitaciones. Mis padres sonreían de orgullo mientras que Teresa, la novia de Josh, aplaudía emocionada. Mi prima Jenny me miró confundida desde el otro lado de la habitación. Sabía lo unidos que habíamos estado mi abuelo y yo. Me quedé atónito, incapaz de procesar lo que oía. La cabaña junto al lago era la posesión más preciada del abuelo. También era el lugar donde había pasado casi todos los fines de semana durante los últimos 3 años, ayudándolo a mantener la propiedad, escuchando sus historias y simplemente disfrutando de su compañía. Josh, en cambio, la había visitado quizás un par de veces en los últimos 5 años, siempre quejándose de la falta de wifi y de no tener nada que hacer. Pero lo más importante, mi abuelo me había dado una cajita de madera hacía 3 semanas, haciéndome prometer que no la abriría hasta el momento oportuno. Dentro había una escritura notariada que me transfería la propiedad de la casa de vacaciones. Él ya me había dado la propiedad. Ni siquiera formaba parte de su patrimonio. Mientras Josh desdoblaba la carta y comenzaba a leer lo que supuestamente eran los deseos del abuelo, observé su rostro. ¿Estaba mintiendo? ¿Sabía de la escritura? ¿Había cambiado de opinión el abuelo sin decírmelo? Genial. Me alegro por ti, Josh, logré decir con una sonrisa forzada, aunque mi mente estaba a 1000 por hora. Necesitaba llegar a casa y revisar los documentos en esa caja de madera de inmediato. Me disculpé discretamente diciendo que necesitaba ir al baño, y me escabullí de la celebración. Al cerrar la puerta del baño, me apoyé en ella y respiré hondo. La carta que Josh les había mostrado a todos no tenía sentido. La letra del abuelo se había vuelto cada vez más temblorosa en sus últimos meses debido a la artritis, pero la firma que vislumbré parecía sospechosamente suave y segura. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jenny. ¿Estás bien? ¡Qué raro! A Josh ni siquiera le importó la cabaña. Le respondí a Jenny, necesito revisar algo en casa, ¿puedes cubrirme? ¿Me llamaron del trabajo? En cuestión de minutos, ya había presentado mis excusas a la familia, y me escabullí por la puerta trasera mientras todos seguían halagando la herencia de Josh. El camino a mi apartamento se sintió surrealista. Las luces de la calle se difuminaban mientras los recuerdos de mi abuelo inundaban mi mente, enseñándome a pescar desde el muelle, señalando constelaciones en el cielo despejado de la montaña, riéndose de mis terribles intentos de lanzar piedras al otro lado del lago. La casa de vacaciones no era solo una propiedad, era donde vivían nuestros recuerdos más preciados. Era nuestro lugar especial, donde el abuelo me había enseñado sobre resiliencia, paciencia y la alegría de las cosas sencillas. Josh nunca había mostrado interés en esas lecciones ni en la cabaña en sí. Su anuncio me pareció una violación de algo sagrado. En cuanto llegué a casa, fui directo a mi armario y saqué la caja de madera que me había regalado el abuelo. Era su vieja caja de puros desgastada por el tiempo, y el cedro aún fragante al abrirla. No abras esto hasta que necesites saber la verdad, me había dicho con los ojos entrecerrados con esa sabiduría familiar que sugería que sabía más de lo que decía. Me temblaban las manos al levantar la tapa. Dentro había varios documentos cuidadosamente doblados, un sobresellado con mi nombre escrito y una pequeña llave de latón que reconocí al instante. Abrió el antiguo escritorio de persiana del estudio del abuelo en la cabaña. Desplegué el documento de arriba y me quedé sin aliento.
Era exactamente como lo recordaba, una escritura notarial que me transfería la propiedad de la casa de vacaciones, fechada hacía 6 meses. Junto a ella había una carta con la inconfundible letra temblorosa del abuelo. Mi querido Jules, empezó. Para cuando leas esto probablemente ya me haya ido. He decidido cederte la cabaña mientras viva para evitar complicaciones. Eres la única persona que realmente amaba este lugar tanto como yo. Tu hermano nunca mostró interés, salvo cuando necesitaba un lugar para hacer fiestas cuando yo no estaba. Las lágrimas me nublaron la vista mientras seguía leyendo. Sé que tu hermano podría impugnarlo, por eso he notariado y archivado todo correctamente. Mi abogado Harold Thompson tiene una copia. La cabaña ya es legalmente tuya. Esto no forma parte de mi testamento ni de mi patrimonio. Confío en que honrarás el espíritu de nuestro lugar especial. Me recosté atónito. Josh había mentido. Había inventado una carta, sabiendo perfectamente que mi abuelo ya me había cedido la propiedad. Su audacia fue impresionante incluso para él. Mi teléfono vibró con mensajes de mis padres, preguntándome dónde había ido. Josh también me había escrito. Menuda desaparición. No te preocupes, aún puedes visitar la cabaña si lo pides amablemente. Fue entonces cuando supe lo que tenía que hacer. No lo confrontaría por mensaje ni por teléfono. No, esto requería algo más directo. Reuní los documentos, los guardé en la caja y miré la hora. La fiesta seguiría un par de horas más. Me sequé las lágrimas, respiré hondo y volví a mi coche. Era hora de que saliera a la luz la verdad. El viaje de vuelta a casa de Josh me dio tiempo para pensar. No iba a armar un escándalo. No era mi estilo, y desde luego no era lo que mi abuelo hubiera querido. Siempre me decía, cuando tienes la verdad de tu parte, Jules, no hace falta gritarla a los 4 vientos. La verdad silenciosa golpea más fuerte que cualquier mentira a viva voz. Aparqué a una cuadra de la casa de Josh, con la caja de madera asegurada en el asiento del copiloto a mi lado. Por un momento me quedé allí sentada, armándome de valor. Pensé en todos los fines de semana que pasé con el abuelo en la cabaña mientras Josh estaba demasiado ocupado para visitarme. Recordé cómo se le iluminaba la cara al abuelo cuando llegaba, cómo pasábamos horas hablando de todo y de nada en el columpio del porche. ¿Qué harías tú, abuelo?, susurré, pasando los dedos por la superficie lisa de la caja. La respuesta llegó casi de inmediato a mi mente. Lo correcto, con gracia. Decidí no volver a la fiesta de inmediato. En cambio, le escribí a Jenny. ¿Cuántos quedan? Respondió rápidamente, solo familia ahora. La mayoría de los invitados se fueron después de cenar. ¿Vuelves? Esto fue perfecto. No quería mucha gente para lo que tenía que hacer. Tomé la caja y caminé la corta distancia hasta la puerta de Josh. Cuando llamé fue Josh quien abrió con una expresión que pasó de la sorpresa a la cautela. ¿Ya terminó la emergencia laboral?, preguntó con un tono que sugería que no creía que hubiera habido ninguna. Tenemos que hablar, Josh, dije con calma, pasando junto a él y entrando en la casa. Todos levantaron la vista al entrar en la sala. Mi padre examinaba con más atención lo que debía ser la carta de Josh, mientras mi madre ya estaba hablando con Teresa sobre los planes de renovación de la cabaña. Jenny permanecía sentada en silencio en un rincón, observando la escena con evidente incomodidad. Jules ha vuelto, anunció mi madre innecesariamente. Estábamos comentando las maravillosas noticias de Josh sobre la cabaña. En realidad, dije, dejando la caja de madera sobre la mesa de centro. De eso quería hablar. La mirada de Josh se fijó en la caja, con un destello de reconocimiento en su rostro. ¿Qué es eso?, preguntó, aunque su expresión me indicó que tenía una buena idea. Algo que me dio mi abuelo hace 3 semanas, le expliqué con voz serena. Me pidió que no lo abriera hasta que llegara el momento oportuno. Miré directamente a Josh. Creo que ya es hora. Antes de que Josh pudiera protestar, mi padre se inclinó hacia adelante con interés. ¿Qué pasa, Jules? Abrí la caja y saqué con cuidado la escritura pública y la carta del abuelo. Hace 6 meses, mi abuelo me transfirió legalmente la propiedad de la casa de vacaciones, dije, dejando los documentos sobre la mesa para que todos los vieran. Ya es mía. No forma parte de su patrimonio ni de su testamento.
La habitación quedó en silencio. Mi madre se quedó boquiabierta mientras mi padre recogía la escritura con el ceño fruncido. Josh se quedó paralizado con el rostro pálido. Esto está notariado, confirmó mi padre, examinando el documento. Y esta es definitivamente la firma de tu abuelo. Es imposible, balbuceó Josh finalmente. El abuelo me dio la carta. Quería que me quedara con la cabaña. ¿Puedo volver a verla?, pregunté extendiendo la mano hacia mi padre. Me la entregó y la puse junto a la carta manuscrita del abuelo que estaba en mi buzón. La diferencia era evidente. La letra de la carta de Josh era un intento de imitación, pero carecía del temblor característico de la artritis del abuelo. La firma era demasiado perfecta, demasiado controlada. Josh, dijo mi madre lentamente con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Falsificaste esta carta? Su silencio fue respuesta suficiente. El silencio de Josh se prolongó incómodamente antes de que finalmente lo rompiera. Su voz era una mezcla de desafío y desesperación. No lo entiendes. No es justo que ella lo consiga todo. ¿Todo? Repetí, genuinamente confundida. ¿De qué hablas? Siempre fuiste el favorito del abuelo, dijo Josh, y sus palabras salieron como agua a través de una presa rota. Siempre visitándolo, siempre ayudándolo, siempre el nieto perfecto. Los demás apenas pudimos echar un vistazo. Mi padre se aclaró la garganta, visiblemente incómodo con el rumbo que había tomado la conversación. Josh, independientemente de cómo te sientas, falsificar la firma de tu abuelo es algo serio. Déjame verlas, intervino mi madre, tomando ambas cartas. Las comparó una al lado de la otra, con una expresión que pasó de la incredulidad a la decepción. Ay, Josh, suspiró, ¿cómo pudiste hacer esto? Teresa se levantó lentamente pálida. Creo que debería irme, murmuró, evitando la mirada suplicante de Josh mientras recogía su bolso y se dirigía a la puerta. Espera, Teresa, esto no es lo que parece, la llamó Josh, pero ella ya se había ido. La puerta principal se cerró con firmeza tras ella. La habitación volvió a quedar en silencio. Jenny me miró y me hizo un pequeño gesto de apoyo. Siempre había captado las travesuras de Josh, incluso cuando nuestros padres no podían. No lo entiendo, dijo mi padre finalmente volviéndose hacia Josh. ¿Por qué anunciarías algo así sin siquiera comprobar si era cierto? La lectura del testamento no es hasta la semana que viene. Josh se sonrojó de ira y vergüenza. Me enteré de la escritura, admitió. La semana pasada estuve en el despacho del abogado de mi abuelo, preguntando por la herencia, y Thompson mencionó que la cabaña no formaba parte de ella porque ya se había encargado de ella. No me dio más detalles por confidencialidad, pero sabía lo que significaba. Pensé que si lo anunciaba primero, tal vez. ¿Tal vez qué? Mi madre insistió. ¿Quizás Jules te lo dejaría? Quizás todos me creerían a mí en vez de a ella por una vez, espetó Josh, alzando la voz. Quizás yo también podría tener algo que le importara al abuelo. Sus palabras quedaron flotando en el aire, revelando unos celos más profundos de los que había imaginado. Sentí una punzada de compasión, a pesar de todo. ¿De verdad se sentía tan excluido de la vida del abuelo? Josh, dije en voz baja. El abuelo te invitó a la cabaña incontables veces. Siempre decías que estabas demasiado ocupado. Porque me sentía como un intruso, me respondió. Para cuando me di cuenta de lo que me perdía, ya era demasiado tarde. Tenían su vínculo especial, sus chistes, sus tradiciones. No había espacio para mí. Mi padre negó con la cabeza, con una expresión de decepción evidente. Eso no justifica mentirle a toda la familia, hijo. Josh se desplomó en una silla, sintiendo que se le escapaba la voluntad. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó sin mirarnos. Ya lo has dicho, Jules. Tú ganas. No se trata de ganar, dije pensando en mi abuelo y en lo que querría en ese momento. A pesar del engaño de Josh, seguía siendo mi hermano, y mi abuelo también lo quería a su manera. Rebusqué en la caja de madera y saqué algo que aún no había mencionado, un sobre cerrado con el nombre de Josh, escrito con la inconfundible letra de mi abuelo. También te dejó algo, dije ofreciéndoselo a mi hermano. Josh levantó la vista con sospecha y esperanza en su expresión. ¿Qué pasa? No lo sé, admití con sinceridad. Mi abuelo me dijo que no abriera nada que no fuera para mí.
Tras un momento de vacilación, Josh tomó el sobre y lo abrió con cuidado. Al leer el contenido, su expresión pasó de la defensiva a la de asombro, y finalmente a algo que parecía un auténtico remordimiento. Lo sabía, dijo Josh finalmente con la voz apenas por encima de un susurro. Sabía que podría intentar reclamar la cabaña. Mi madre se sentó a su lado. ¿Qué dice, cariño? Josh dudó y luego le entregó la carta. Léelo, dijo. Todos deberían oírlo. Mi madre se ajustó las gafas y empezó. Querido Josh, si estás leyendo esto, entonces Jules ha abierto mi caja de cedro, lo que significa una de dos cosas. O me he ido, o ha sucedido algo que la hizo sentir la necesidad de revelar su contenido. Te conozco desde el día en que naciste y conozco tu corazón. Siempre has deseado reconocimiento y validación, cosas que quizás no te di como necesitabas. Pero también sé que cuando te sientes ignorado, a veces tomas decisiones impulsivas que perjudican a los demás y, en última instancia, a ti mismo. La cabaña ha sido transferida a Jules. Esta fue una decisión que tomé con mucha consideración y cariño. No porque no me importaras, sino porque Jules conectó con el lugar como tú nunca lo hiciste. Ella comprendió lo que lo hacía especial para mí, y confío en que preservará ese espíritu. Lo que necesitas no es una propiedad, Josh. Es un propósito. Adjunto un cheque por $25,000. Úsalo para empezar algo significativo. Encuentra lo que te llena el corazón de vida, como la cabaña le llena el corazón a Jules. Quizás sea esa idea de negocio que mencionaste la Navidad pasada. O quizás algo completamente distinto. Espero que algún día entiendas que no se trata de favoritos ni de justicia. Se trata de reconocer caminos diferentes para corazones diferentes. Jules te mantendrá la puerta abierta en la cabaña, no me cabe duda. Pero tu futuro está en construir algo propio. Con cariño y esperanza, abuelo. Cuando mi madre terminó de leer, no había ni un solo ojo seco en la habitación. Josh estaba sentado con la cabeza gacha, aferrado al cheque en su mano temblorosa. Me vio a través de mí, murmuró, incluso desde la tumba. Mi padre se acercó y le puso una mano reconfortante en el hombro a Josh. Tu abuelo era un hombre perspicaz. Josh me miró de verdad, quizás por primera vez en años. Lo siento, Jules, no tenía derecho a intentar quitarte lo que ya era tuyo. Sus palabras parecieron costarle caro, pero también sonaban sinceras. Asentí sin estar del todo lista para perdonarlo, pero agradeciendo su disculpa. Hay algo más en la caja, dije, volviendo a cogerla. Saqué un pequeño álbum de fotos y lo abrí para revelar fotos de años. Josh y yo de niños en la cabaña, construyendo castillos de arena junto al lago, asando malvaviscos con el abuelo en la fogata. Guardaba esto en su escritorio en la cabaña, le expliqué pasando las páginas para mostrar fotos más recientes. Nunca dejó de desear que cambiaras de opinión, Josh. Mi hermano miró las fotos con el rostro lleno de emoción. La verdad es que la he cagado, ¿verdad? Sí, acepté sin edulcorarlo. Pero el abuelo obviamente pensó que podrías hacerlo mejor. La habitación volvió a quedar en silencio, pero era un silencio diferente, contemplativo en lugar de tenso, triste en lugar de enojado. La noche había dado un giro inesperado, dejando al descubierto años de sentimientos complejos y resentimientos no expresados. Jenny, que había estado observando en silencio, finalmente habló. ¿Y ahora qué? Era la pregunta que todos teníamos en el aire. ¿Qué haces después de un momento de dolorosa verdad? ¿Cómo superas la traición y la revelación? Cerré la caja de madera, sintiendo el peso de la responsabilidad que el abuelo había depositado sobre mí, no solo por la cabaña, sino quizás también por sanar a nuestra familia. Ahora, dije en voz baja, tratemos de honrar lo que el abuelo quería para ambos. La reunión se disolvió poco después. Mis padres se marcharon con la mirada preocupada hacia Josh, claramente divididos entre la decepción por sus acciones y la preocupación por su bienestar. Jenny me dio un abrazo rápido antes de salir, susurrando, llámame mañana. Y entonces quedamos solos Josh y yo en su nueva casa, el ambiente festivo se desvaneció por completo. Josh se movía mecánicamente por la cocina, preparando un café que ninguno de los dos quería. El silencio entre nosotros se sentía pesado con todos los años de competencia y malentendidos. No lo planeé, dijo finalmente poniéndome una taza delante.
Me refiero a la falsificación. Cuando me enteré de la escritura, me enojé. Me dolió. Hice la carta esa misma noche sin pensar realmente en usarla. ¿Y entonces por qué lo hiciste?, pregunté agarrando la taza caliente. Josh miró fijamente su café como si pudiera contener respuestas. Cuando todos estuvieron aquí esta noche celebrando mi nueva casa, quería algo más grande que anunciar. Simplemente salió. Levantó la vista con una expresión vulnerable de una forma que rara vez vi. Siempre he tenido envidia de lo que tenías con el abuelo. Podrías haberlo tenido también, le señalé sin mala intención. Él lo quería. Ahora lo sé, admitió Josh. Pero era demasiado orgulloso, demasiado terco para verlo entonces. Dudó un momento y luego preguntó, ¿qué vas a hacer con la cabaña? Era la pregunta que me había estado haciendo desde que mi abuelo me dio la escritura hacía 6 meses. Déjalo como está, casi todo. Necesita algunas reparaciones, pero no quiero cambiar su carácter. Josh asintió aliviado. ¡Qué bien! Debería seguir como le gustaba al abuelo. Observé a mi hermano, esa persona con la que crecí, pero a veces sentía que apenas la conocía. Eres bienvenido allí, ya sabes. Cuando quieras. Sus ojos se abrieron ligeramente sorprendido. ¿Incluso después de lo que hice? La cabaña estaba destinada a unir a la familia, no a separarnos, dije, haciendo eco de lo que creía que mi abuelo habría querido. Eso no significa que no siga enfadada ni que confíe plenamente en ti ahora mismo, pero la puerta está abierta. Josh pareció entender la rama de olivo calificada por lo que era. Gracias. Nos sentamos en silencio unos minutos más, bebiendo un café que ya se había enfriado. La noche había sido agotadora, tanto emocional como físicamente, y aún quedaba mucho por procesar. Debería irme, dije finalmente levantándome. Ha sido una noche larga. Josh me acompañó hasta la puerta. Antes de irme me preguntó, ¿crees que el abuelo sabía que esto pasaría? ¿El enfrentamiento por la cabaña? Pensé en la cuidadosa preparación que había hecho el abuelo, la escritura notariada, las cartas por separado, sus instrucciones sobre cuándo abrir la caja. Creo que esperaba que no, respondí con sinceridad. Pero estaba preparado por si acaso. Josh negó con la cabeza, con una sonrisa triste en el rostro. Siempre iba 3 pasos por delante de los demás. Y así era, estuve de acuerdo. Mientras conducía a casa, con la caja de madera asegurada de nuevo en el asiento a mi lado, sentí una curiosa mezcla de emociones, tristeza por el dolor de la noche, alivio de que la verdad se hubiera revelado y una tímida esperanza de que tal vez, solo tal vez, te pudiera ser un punto de inflexión para Josh y para mí. Las llaves de la cabaña pesaban en mi bolsillo, no solo el metal, sino el peso de la responsabilidad y el recuerdo. Mi abuelo me había confiado algo valioso, y yo tenía la intención de honrar esa confianza. Pero quizá también hubiera lugar para Josh en esa imagen, si él estuviera dispuesto a encontrarme un punto medio. Mañana decidí ir en coche a la cabaña, sentarme en el columpio del porche, ver cómo cambiaba la luz sobre el agua y quizás sentir la presencia del abuelo una vez más, guiándonos hacia la sanación, incluso en su ausencia. La cabaña estaba exactamente como la recordaba, revestimiento de cedro desgastado, contraventanas verde esmeralda y el amplio porche que rodeaba 3 lados de la estructura. Al entrar en el camino de grava, el sol de la mañana proyectaba largas sombras entre los pinos, creando dibujos en el suelo que parecían darme la bienvenida a casa. Me senté en el coche un momento absorbiéndolo todo. Esto era mío ahora, no solo un edificio o una propiedad, sino un santuario lleno de recuerdos y susurros del pasado. Casi podía ver al abuelo en su mecedora favorita, con la gorra de béisbol calada hasta los ojos, dormitando en aquella peculiaridad que el abuelo se había negado a corregir porque, según él, mantenía alejada a la gentuza. Dentro, todo estaba tal como lo había dejado. Libros apilados en la mesita auxiliar, equipo de pesca organizado meticulosamente en un rincón, el tenue aroma a tabaco de pipa flotando en el aire a pesar de las órdenes del médico de dejar de fumar años atrás. Recorrí la habitación lentamente rozando con los dedos los muebles que habían pertenecido a nuestra familia durante generaciones. El silencio era apacible, no opresivo, como si la cabaña misma contuviera la respiración, esperando a ver qué pasaba. Mi teléfono vibró en el bolsillo, un mensaje de Jenny. ¿Qué tal la cabaña? Tu mamá me llamó esta mañana.
Josh está hecho un desastre. Le respondí, la cabaña está perfecta. Todavía no sé qué pensar de Josh. Enseguida recibí otro mensaje. Ha estado llamando a todos intentando explicarse. Tus padres siguen bastante molestos. No me sorprendió. Las consecuencias de las revelaciones de anoche tardarían en asentarse. La confianza, una vez rota, no se recuperaba de la noche a la mañana. Dejé el teléfono a un lado y caminé hacia el gran ventanal con vistas al lago. El agua brillaba a la luz de la mañana, serena e inmutable a pesar del drama humano que se desarrollaba a su alrededor. Estoy aquí, abuelo, le susurré a la habitación vacía. Lo cuidaré bien, lo prometo. Pasaron 3 semanas antes de que Josh me contactara. Su mensaje fue simple. ¿Podemos hablar? ¿En la cabaña, quizás? Lo pensé un día antes de responder con fecha y hora. Una parte de mí aún no estaba lista para compartir este espacio con él, pero la voz del abuelo seguía resonando en mi mente. Guardar rencor entristece el corazón, Jules. A veces el perdón es más para ti que para ellos. Cuando el coche de Josh llegó el sábado siguiente, yo estaba sentada en el columpio del porche, tomando un café. Se acercó lentamente con un aspecto más apagado que en años. Este lugar no ha cambiado nada, dijo mirando a su alrededor. Esa es la idea, respondí señalando la silla frente a mí. Se sentó tamborileando nerviosamente con los dedos sobre las rodillas. Llevo semanas pensando qué decir, pero todo me parece inadecuado. Inténtalo de todas formas, sugerí, ni frío ni especialmente caliente. Josh respiró hondo. Lo siento, no solo por la falsificación, sino por todo. Por estar celoso de tu relación con el abuelo. Por resentirme contigo cuando debería haber estado pensando en mis propias decisiones. Observé su rostro intentando calibrar la sinceridad de sus palabras. El Josh que yo conocía era un maestro en decirle a la gente lo que quería oír, cuando le convenía. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté. La verdad, Josh. Miró el lago en silencio por un largo momento. Pensé que si tenía la cabaña, de alguna manera compensaría todo el tiempo que no pasé aquí. Como si pudiera recuperar esos momentos perdidos. Su voz se quebró un poco. Estúpido, ¿verdad? Había una vulnerabilidad en su admisión que parecía genuina. No era una excusa, solo el triste reconocimiento de un proceso mental erróneo. Usé el dinero, dijo de repente. El cheque del abuelo. ¿Para qué? Me inscribí en ese curso de carpintería que el abuelo siempre me decía que probara. Ese que estaba demasiado ocupado para hacer. Soltó una risa autocrítica. Resulta que soy terrible, pero hoy voy a seguir con ello. Tenía razón. Es relajante concentrarse en crear algo con las manos. Fue algo pequeño pero significativo viniendo de Josh, quien siempre había sido demasiado impaciente para tales cosas. Le habría gustado, dije en voz baja. Nos sentamos en silencio un rato, escuchando el suave chapoteo del agua contra la orilla y el canto lejano de los pájaros. Era la misma apacible banda sonora que había acompañado innumerables conversaciones entre mi abuelo y yo a lo largo de los años. Tengo algo que mostrarte, dije finalmente poniéndome de pie. Josh me siguió al estudio del abuelo, donde el antiguo escritorio de persiana estaba en un rincón, bañado por la luz de la mañana. Usé la llave de latón de la caja de madera para abrirlo, revelando compartimentos cuidadosamente organizados llenos de papeles, cartas y pequeños recuerdos. El abuelo lo guardaba todo, le expliqué sacando una carpeta con el nombre de Josh. Dentro había recortes de periódico del campeonato de debate de Josh en la preparatoria, fotos de su graduación universitaria e incluso una copia impresa de la página web que anunciaba su ascenso el año pasado. Estaba orgulloso de ti, dije en voz baja. Solo lo demostró de una forma diferente a la que querías. Los dedos de Josh temblaban ligeramente mientras hojeaba la colección. No tenía ni idea de que llevara un registro de todo esto. Hay una carpeta para cada miembro de la familia, le expliqué. Lo llamó su libro de alarde. Josh levantó la vista con los ojos brillantes. La verdad es que la he cagado, ¿verdad? Sí, acepté sin edulcorarlo. Pero el abuelo creía en las segundas oportunidades, y yo también. Saqué un calendario de mi bolso y se lo di.
He marcado los fines de semana en los que estaré aquí para tareas de mantenimiento y proyectos más grandes. Me vendría bien una mano extra, incluso para carpinteros terribles. Una sonrisa se dibujó en sus labios. ¿En serio? La cabaña estaba hecha para unir a la familia, no para separarnos, dije. Eso era lo que quería el abuelo. Esa misma tarde nos sentamos al final del muelle, con los pies colgando en el agua fresca. Josh me propuso ideas para renovar el cobertizo para botes mientras yo dibujaba posibilidades en un cuaderno. ¿Sabes?, dijo Josh, mirando al agua. Creo que el abuelo sabía exactamente lo que hacía al darte este lugar. ¿Qué quieres decir? No solo heredaste una cabaña, dijo pensativo. Heredaste su rol, mantener a la familia conectada con lo importante. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, proyectando reflejos dorados sobre el lago, me di cuenta de que mi abuelo me había dado más que una propiedad. Me había dado la oportunidad de sanar viejas heridas y forjar nuevas conexiones, empezando por el hermano que casi perdí por el resentimiento y el orgullo.